No es normal que te tiren un bisturí a la mesa. Tampoco es normal que le digan, eres un inútil, ya no te lavas más, que eso lo he visto yo. Soy Nozay Guzmán, soy cirujana plástica. Y yo, Alejandra Blanco, también cirujana plástica. Casi todo el mundo ha sufrido esto que no sabemos cómo se llama, pero algunas personas lo llaman acoso laboral. Pero en el mundo sanitario esto todavía es peor. Entre un 20 y un 40%. Le he dicho, oye, ¿qué tal? Y me dijo, muy mal, no quiero volver. Pero yo sí tengo alguna compañera que lloraba en las guardias. Que es que yo he visto hasta las enfermeras llorar. O anestesistas que hacen una porra a ver quién le toca en qué quirófano. No, y además que hay abandonos de las residencias quirúrgicas, porque no aguantas más. ¿Tú la has sufrido, Alejandra? Yo sí, pero a día de hoy, si me arrepiento de algo, creo que es de no haberlo hecho antes. Es que al final se convierte un poco el sufrimiento como en tradición. Por eso yo siempre digo, si esté así en el quirófano, en su casa será peor, porque aquí es lo que viene el llamado síndrome de Estocolmo. Bienvenidos a Entre Bisturís. Esto es un podcast donde hablamos sobre cirugía, medicina, pero sobre todo de personas que están detrás de la bata. Cerrad las puertas del quirófano, que empezamos. Soy Nozay Guzmán, soy cirujana plástica. Y yo, Alejandra Blanco, también cirujana plástica. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo. La verdad es que es muy incómodo. Además, yo creo que es importante traerlo porque a mí sí que me ha afectado personalmente en algún momento y creo que por eso justifica que hagamos un episodio. Pues sí, este episodio va dirigido un poco a cuando no nos sentimos seguros en el trabajo. Yo creo que casi todo el mundo ha sufrido esto que no sabemos cómo se llama, pero algunas personas lo llaman acoso laboral. Sí, bueno, yo creo que es importante destacar que no todo es acoso. O sea, un día malo, puntual, un grito en el trabajo de un compañero, eso necesariamente yo no lo definiría como acoso. Yo creo que eso tiene que quedar claro, que para mí un acoso es una conducta repetida, que con el objetivo de humillar a una persona, hacerla sentir mal, hacerla que no vale para nada y atacar sobre todo a su capacidad profesional. Bueno, pues vamos a ver si en este episodio vamos a definir un poco qué es acoso, qué es no, a dar unas pautas un poco a las personas para ver si lo están sufriendo, sobre todo porque esto ocurre también en ámbitos de fuera del hospital y también en ámbitos cuando tienes puestos que requieren mucha responsabilidad y mucha exigencia. Yo te quería preguntar una cosa, Alejandra. ¿Sabrías decirme exactamente a cuánta gente crees que afecta esta situación? Pues realmente no. Creo que cualquier cifra que te diga va a infraestimar la cifra real. Pero no sé, un 2% podría ser. Bueno, pues hemos sacado algunos datos y efectivamente ninguna teníamos ni idea. Te resumo algunos. En Europa aproximadamente del 10 al 15% de los trabajadores refieren haber sufrido conductas compatibles con acoso laboral. En España este porcentaje se sitúa entre el 6 y 10%. Uno de cada 100. Pero en el mundo sanitario esto todavía es peor. Entre un 20 y un 40% de los profesionales. Estos refieren a haber sufrido acoso psicológico, intimidación y exceso de atención. Y te digo que es lo peor, que en los residentes esta cifra alcanza entre un 30 a un 50%, siendo el más alto porcentaje en las especialidades quirúrgicas porque hay una jerarquía más marcada. Y eso que seguramente estos datos estén que sean inferiores a lo que realmente es, porque al final la gente yo creo que tampoco denuncias por miedo, por represalias. Al final, si por ejemplo en nuestro entorno quirúrgico dependes mucho de que una persona te quiera enseñar y si tú vas en contra del sistema, eso al final te perjudica. Hombre, yo creo que también es el miedo a que perjudique tu formación cuando te estás formando y también lo típico de que a lo mejor buscas ayuda o le comentas la situación a una persona que está a tu lado o que consideras amigo y que esa persona dice... No, que esa persona simplemente te da el consejo que le dieron a él de, mira... Esa persona es así, déjalo pasar. Esto es lo normal. Esto es lo normal, esto nos pasa a todos o nos ha pasado a todos. Entonces hay que ponerle un límite a la situación de normalidad. Exactamente.
Cuando nos hemos preparado este episodio, comenzamos a buscar cifras y como buenas científicas que somos y buscamos bibliografía, que luego la pondremos al final del episodio, vimos que en la bibliografía dicen que las mujeres son las que notifican más episodios en el ámbito laboral y que es el grupo más vulnerable. También son más vulnerables en personas jóvenes y con contratos temporales y con menor poder jerárquico. ¿Por qué piensas que es esto? Porque realmente yo creo que hay una relación de dependencia. No te va a pegar el que está por debajo de ti. Habitualmente es el que está por encima, el que puede tener cierto impacto en lo que tú piensas y en lo que haces. Entonces eso es súper importante. Pero el problema ya no es quién te acosa o quién es el acosado, sino cómo se siente esa persona, ¿no? Porque el día a día al final te genera ansiedad, irritabilidad, problemas físicos, de no dormir, de dolor de barriga, un montón de cosas que al final, si tú solo piensas que estás trabajando, operando gente o que estás con un bisturí, ¿qué seguridad le das al paciente de trabajar en estas yo creo condiciones? que efectivamente esto se potencia también cuando estás en un periodo de formativo, como en una residencia, o eres matrona en formación o estás haciendo las prácticas de medicina, donde tú te sientes un poco expuesta a lo que es la validación externa de otra persona, en este caso tu profesor o la persona con la que te tiene que enseñar. Entonces, esa persona que te tiene que enseñar tiene que tener bastante claro cómo puede liderar o enseñar sin llegar a ser violento. Sí. Sí, porque estamos hablando de violencia o generar miedo. Y yo creo que ahí las cosas un poco se confunden. Es lo que dices, que hay que potenciar habilidades y no inseguridades. Es que el otro día estábamos hablando del ejemplo de cómo dar un punto, ¿no? Sí. Tú vas de R1, que tú te piensas que lo haces todo fenomenal, porque además vienes de sacar un 10 en tu MIR, no sé, pero vamos, de ser la élite a nivel escolar, y llegas ahí, das tus puntitos y a ti te parece que has hecho una fantasía. Y llega el de al lado y te dice, esto es una mierda, porque a mí me dijeron literal, esta intradérmica está abierta, ¡fum! Y a ver, hacerte con los dedos así y decir... ¿cómo voy a dar yo la siguiente intradérmica? Pues temblando. O sea, hubiera sido lo mismo ese refuerzo de esto es una mierda, es que no vas a aprender nunca, es que así no vales, que decir, pues esta intradérmica está abierta, evidentemente, porque eres un R1 y no sabes dar una intradérmica. Vamos a la siguiente te saldrá un poquito mejor. Yo le diría, ¿no? yo le diría a ese residente, mira, no pasa nada, vamos a hacerlo otra vez, te voy a decir los pasos y luego la haces. Claro, y que es verdad que aquí podemos meter el término de exigencia, que yo no quería que me dijeran esa intradérmica está perfecta, aunque yo pensaba que sí. Bueno, que evidentemente si tú estás ahí, igual que en cualquier trabajo donde eres nuevo, estás por aprender, pero que la forma de que te digan que las cosas están mal, pues puede cambiar mucho de una forma a otra. Pues es igual que cuando tú hacías las prácticas de medicina, ¿a qué te querías dedicar? Pues a la especialidad que te habían tratado fenomenal. Claro. O sea, yo he pasado por ser nefróloga, cardióloga, a casi veterinaria, pero que en el sitio en el que te trataban mal, pues no querías volver. Pues esto yo creo que es un poco igual. Si al final me tratas mal, no voy a querer volver. Entonces va a dificultar mi aprendizaje. Yo justo tengo una ligera anécdota porque la sobrina de mi marido está estudiando medicina y ya tuvo su primera práctica de cirugía y le he dicho, oye, ¿qué tal? Y me dijo, muy mal, no quiero volver. Entonces, me da mucha pena. Me da mucha pena porque la cirugía y las especialidades quirúrgicas son muy bonitas al que le guste y que la experiencia por personas que estén dentro del quirófano te haya ocasionado ese malestar para no querer volver es muy duro. Sí. Entonces yo le he dicho, pues te vienes una vez con nosotras al quirófano. Te ponemos Chayanne y todo te ponemos Chayanne, te tratamos como nos tratamos todas y se te quita la tontería y te va a encantar la cirugía. Pues sí. Bueno, yo creo que en la incidencia es tan alta en la medicina porque confluyen muchos factores. Sí. Yo creo que el estrés, las urgencias, el quirófano y lo típico que habíamos hablado antes del típico compañero que te dice, pues así le pasa a todo el mundo, esto es normal, te haces dura y ya está, o no llores que nos ha pasado a todos. Es que al final se convierte un poco el sufrimiento como en tradición. O sea, lo de esto ha sido así, es que
no deberíamos aceptarlo. También las mujeres no votaban antes, me refiero, y no hubiéramos votado nunca, porque esto era así. Es que es igual de inválido el argumento. ¿Y cómo crees, Alejandra, que podríamos ponerle solución? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que se encuentran en esta situación? Pues yo creo que lo primero es identificar quién se encuentra en esta situación, ¿no? Dar como unos tips de síntomas o de qué era lo que yo sentía cuando creía que estaba en esta situación para que la gente pueda identificarse. Entonces, evidentemente, tener miedo a ir al trabajo, eso no es bueno, no es sano. Que el domingo por la tarde tengas dolor de barriga porque sabes que al día siguiente tienes que ir, tampoco lo consideraría normal. Revisar la revisión sistemática de emails, de correos, porque a eso yo creo que ya fuera de la medicina, bueno, mi tía, por ejemplo, es una loca de revisar el mail del trabajo. Y es inclusive porque cuando está en fin de semana. es administrativa, ¿eh? O sea, pues si le llega alguna notificación y no ha preparado la reunión del lunes o no tal, pues ese tipo de cosas tampoco son normales. Al final te vuelves un obsesivo del trabajo y eso también habría que cortarlo. Pensar que todo lo haces constantemente mal, pues no, habrá días que evidentemente hayas hecho cosas mal, pero no siempre va a ser así. Si al final se define como una constante es que eso no es real, es un pensamiento irreal. ¿Tú has sufrido alguna vez señales de esto en algún momento? Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo, no solamente cuando estaba en el hospital, sino en otros trabajos, he sentido el típico nudo en el estómago de cuando voy a empezar o voy a entrar al quirófano y me voy a encontrar con alguien o que me toca con un compañero y el típico nudo en el estómago, porque yo el miedo, luego soy muy valiente, pero el miedo se me va al estómago. Entonces uno lo saca como pueda, pero eso la verdad que tiene que salir de la normalidad. Hombre, afortunadamente es verdad que este sentimiento te lo generan pocas personas, o sea, no suele ser la norma del día a día. Yo el 80% de las veces que voy a trabajar voy con gente súper guay y el trabajo es muy, muy, muy chulo y lo haces en equipo. Además, por ejemplo, trabajar en centros grandes te permite compartir ideas o inseguridades que aunque traemos esto aquí también, pues que no es lo habitual. Claro, y yo no quiero que la gente piense que somos unas blandas o que las críticas nos agobian, no. No es el exceso de crítica. Yo creo que nosotras, por ejemplo, nos encantan las críticas constructivas. Es la forma en la que se dice, es la forma del día a día. Porque cada uno está pasando por su momento, tú no estás en la piel de cualquiera. Entonces no es lo mismo que eso es el ejemplo de la sutura que lo has hecho genial, pero puede ser el ejemplo de cuando diagnosticas a una paciente también. Que lo típico de estar en la sesión clínica, que te hacen preguntas como para pillarte, como para que te equivoques. Sin ningún tipo de objetivo de aprendizaje. Yo creo que a veces el objetivo es humillar. Entonces, yo creo que una cosa es enseñar de buenas maneras y luego la otra parte es humillar. Que eso ¿Y no tú es no aprender. crees que ese perfil de persona al final es gente con muchas inseguridades? Totalmente, o sea, totalmente. Yo ya te comenté que yo pasé mi residencia un poco bordeando las olas, porque tengo un temperamento bastante caribeño, pero sí, muy flow, aunque no sé ir a las olas en plano físico, pero sí en el mental. ¿Debí un poco arriesgarme con personas a entrar en conflicto? Pues mira, en ese momento yo pensé que no, porque yo he dicho, mira, estoy por aquí de paso, intentaré llevarme bien con todo el mundo, intentaré coger lo mejor de cada quien, pero sí. Ojalá todo el mundo tuviera esa forma de ser. Yo creo que al final te hace ser más feliz. Sí, pero mi forma de ser a lo mejor no ayudó a otros compañeros que necesitaran a lo mejor de mi ayuda en ese sentido, porque conmigo no pasó porque yo tenía esa forma de ser, pero yo sí tengo alguna compañera que lloraba en las guardias. Ya. Sí que es una constante, o sea, no Entonces, yo creo que una persona que se ha preparado un pedazo de carrera como es la medicina, que ha hecho un pedazo de MIR como para coger cirugía plástica, que va con la ilusión de cumplir su sueño en el hospital que sea, o sea, no puedes llegar a un tope y comenzar a machacar. ¿Por qué?
No, y además que hay abandonos de las residencias quirúrgicas, o sea Y hay que abandonos, tipo de tema. no por la formación, no porque te sientas, sino por Porque no este tipo aguantas más. porque no aguantas más. Yo creo que todos necesitamos cortar un poco ese círculo vicioso para que las nuevas generaciones no pasen por eso. Es que además que no es necesario porque no te hace ser mejor médico. Exacto. De hecho, solo te hace ser una persona amargada. Exacto, Esto, exacto. No sé cómo habrá que cortarlo, pero... ¿Tú la has sufrido, Alejandra? Yo sí, yo claramente, pero vamos, no, que no es ningún secreto, pero porque yo mi carácter es muy confrontativo. Yo ciertamente cuando empecé en el mundo médico venía de una carrera profesional larga de enfermera y jamás me habían faltado el respeto. Entonces, en el momento que entré, yo creo que a mí me costaba mucho más hacer flow, porque decía, es que este tipo de comportamientos no son normales. Y si esto se hubiera dado en una situación de igualdad, yo no lo hubiera consentido nunca. Entonces, lo de taparme los ojos y hacer como que nada, a mí yo es que no puedo. Y eso me ha tenido muchos problemas y muchas repercusiones, ¿eh? Pero a día de hoy, si me arrepiento de algo, creo que es de no haberlo hecho antes, porque lo hice muy tarde y ponerle freno a la situación, que tampoco es que ya haya hecho nada aquí. Me lo estoy contando como si hubiera cogido aquí de cowboy. Pero que quizás si pones tus límites según entras en la residencia, las cosas cambian. Yo creo que, mira, le digo yo a mis hijos la siguiente frase. O sea, aunque seáis niños, porque siempre le decimos a los niños, tienes que respetar a los adultos, tienes que hacer lo que te digan los adultos. Pues eso lo hemos cambiado un poco. Yo a mis hijos les digo, si tú quieres que te respeten, tienes que respetar, pero viceversa. O sea, si un adulto te exige respeto, o sea, te tiene que respetar a ti y lo puedes exigir. Entonces, si un adulto viene y te dice que haces una cosa que tu corazoncito te dice que no debes hacer, no la puedes hacer, pues es igual. No puede venir un adulto o un mayor que tú a gritarte simplemente porque en el orden de jerarquía, en este ejemplo, es la edad, pero puede ser cualquiera se siente con el derecho. Simplemente se siente con el derecho porque piensas que tú no vas a responder. Sí. Pues yo creo que hay que responder. Siempre con respeto y haciendo las cosas como se debe hacer. Yo no creo en las confrontaciones, pero yo sí creo en que tenemos que tenemos que hacer las cosas debidamente en el momento oportuno. No, sí, y que hay que ser asertivos. O sea, ¿en qué mundo yo te puedo dejar ser libre hasta que me empiece a afectar a mí, no? O sea, hasta qué punto te permito que tú... Porque es que es como es. Bueno, es como es hasta que yo me empiezo a estar amargada porque esa persona es como es. Entonces, creo es que como ahí es está el y siempre límite. ha sido así. Bueno, pues que a lo mejor necesita ayuda. Claro. Antes de que la necesite yo. O sea, es que lo que no tiene sentido es que yo tenga que buscar ayuda cuando yo no traía de un problema de base y esta persona que se dedica a amedrentar al resto de la gente esté sin ningún tipo de repercusión y sin ningún tipo de búsqueda de ayuda. Porque a lo mejor si cambiara esas pautas, el resto de gente no estaríamos como estamos. Claro. Yo creo que en el ámbito laboral, en todos los ámbitos laborales, cuando hay jerarquías muy marcadas, yo creo que la persona que está abajo en la jerarquía no sabe un poco qué pasos tiene que tomar cuando hay alguna situación. ¿Cuáles son esas situaciones? Yo creo que te tiren un bisturí en la mesa del quirófano. O sea, ante todo, tu seguridad física es importante. Nadie ha vivido eso, pero yo estoy poniendo ejemplos random para que se me han ocurrido porque es importante que la gente lo sepa identificar lo que no es normal. O sea, no es normal... que eso lo hayamos considerado normal. No es normal que te tiren un bisturí a la mesa, ni tampoco es normal que te peguen en los nudillos con un porta o con la mano. O sea, eso son faltas de respeto francas. Ni tampoco es normal que porque no supiste lavarte o cometiste el error, sobre todo para los estudiantes de medicina, que por fin los dejan lavar una vez en el quirófano, que le expliquen cómo se lava y que a lo mejor se contaminen sin querer en el quirófano,
tampoco es normal que le digan, eres un inútil, ya no te lavas más. Que eso lo he visto o yo. el grito del verde fosforescente. O ¡No te acerques a lo verde! O el típico grito. Que es como el pobre chico así, ¿qué he dicho? ¿Qué he Claro, hecho? entonces ese tipo de fama la tienen las personas que trabajan en el quirófano. Yo no solo digo cirujanos plásticos, yo No, digo, sí. y de eso hablamos en el otro episodio, de que por eso teníamos que ser buenas personas. Sí. Por eso yo siempre digo, si esté así en el quirófano, en su casa será peor, porque para mí el quirófano es como mi casa. Entonces, no, pues eso, gente con muchas inseguridades y que las pagan con gente que creen que son inferior a ellos. Exactamente. En vez de ayudar al inferior, que sería lo que te convierte en una buena persona, ¿no? Y más que le estás ayudando en su periodo pues, o formativo o que, yo qué sé, que es que yo he visto hasta las enfermeras llorar. Pero qué necesidad. Bueno, yo es que eso sí que no lo hubiera tolerado como enfermera. A ver, ¿Qué es que necesidad tiene esa esto pobre pasa muchacha mucho, de venir? esto pasa mucho con las enfermeras, conocemos servicios, o sea, a mí me han Vamos, contado yo. gente de enfermeras que no quieren ir a distintos quirófanos por el tipo de cirujano que hay allí, Sí. o anestesistas que hacen una porra a ver quién le toca en qué quirófano. Sí. Simplemente por el ambiente laboral que hay allí. Entonces, eso habla de un claro manejo de frustraciones que no... Que se quieren sacar con otras personas que no tienen nada que ver. El problema es que un día te puedes tocar con una persona que esté vulnerable, que le esté pasando mal Y hundirla. y hundirla. Y hundirla totalmente. Entonces, que te han hundido a ti, que por eso tú eres así, pues en tu deber estar cortar ese ciclo y comenzar a hacer las cosas mejor. ¿Tú qué papel crees que tienen ahora mismo las redes sociales en esto? O sea, ¿crees que impacta el momento tecnológico en el que vivimos? Yo creo que impacta muchísimo. Alejandra, es que ten en cuenta que un acoso laboral dentro de tu sitio de trabajo puede trascender a lo que es fuera. Entonces, no se puede separar. Eso que dicen, uy, ese es el peligro de las redes sociales, no las tengas. No, perdona, es que ahora vivimos en un mundo donde las redes sociales es un espejo. Yo hablo del ámbito profesional. O sea, nosotras como profesionales, las redes sociales es nuestra pantalla, es el espejo, es la forma de acercarnos a nuestro público, a la paciente que quiere conocernos. ¿Por qué? Porque ya la vida está muy difícil para ir de puerta en puerta para conocer tu cirujano. 1 hora o 45 minutos de consulta no te da para tú ver el feeling que tú puedes tener con el cirujano. Yo a mis pacientes le digo, mira, no es lo buena o la experiencia o que yo haya operado a 5 o 6 amigas tuyas. Es el feeling que tú tienes cuando te sientas conmigo a hablar. Porque después del quirófano, después de la cirugía, es que viene lo bueno. O sea, es donde estás todo el día en las revisiones. Es donde estás todo el día. O sea, un buen cirujano o una buena cirujana tiene que saber acompañarte. Si va bien todo, genial, ideal. Si tienes dudas, que te acompañe con las dudas. Si tienes una complicación, también. Entonces, sobre todo ahí es cuando se demuestra, todo ahí es que se ve. Entonces, imagínate que yo no tengo feeling con esa persona porque pienso que es un... Y tienes que estar viéndolo todos los días. Y tengo que estar viendo todos los días. Entonces, yo creo que el feeling es mutuo. ¿Vale? Y también ocurre en los equipos quirúrgicos. ¿Cuántas veces no nos dicen a nosotros en la consulta qué bien os lleváis, qué ambiente se respira aquí, qué respeto, qué... Pues eso se nota. Eso se nota también dentro del quirófano. Si el cirujano de turno o la enfermera de turno es una persona con problemas, problemática, pues el ambiente laboral ya vas con prisas porque quieres terminar antes, ya vas operando con el nudo del estómago, en vez de estar concentrada en tu paciente, pues estás un poco nerviosa por lo que te pueda decir. Preocupando de las causas externas en vez de estar preocupándote de la cirugía. Entonces eso hay que cuidarlo muy bien. Las redes sociales, en ese caso, son importantísimas porque puede hacer mucho daño que un mensaje de un ámbito personal o una persona que te tenga manía, que te lo deje en tus redes sociales profesionales, pues te puede hundir. Es que eso impacta un montón porque ahora es la forma de captar al paciente, de llegar a ellos, de poder transmitir tu forma de hacer y si realmente te ponen algo que es mentira, que encima no está ni validado, que es totalmente subjetivo, que
Es que no hay forma de... Bueno, porque la gente, yo quiero pensar que tienen mucho más criterio que una reseña. Pero es verdad que yo, durante mi residencia en las rotaciones de estética, cirujanos con mucho, mucho impacto, una reseña negativa, bueno, les amargaba el día. Es que Estaban súper, súper preocupados por la reseña negativa y le daban incluso hasta argumentos a la señora, o sea, le llamaban, le intentaban contraargumentar para quitar esa reseña, cuando a lo mejor tenían 1000 millones positivas y una negativa que decías, no todo el mundo va a estar conforme. Porque, Alejandra, porque primero, las reseñas es el medio que tiene el paciente de tener su derecho A quejarse. a quejar, bueno, a su libre expresión. Es más fácil, a mí me pasa y yo intento no hacerlo, pero siempre cuesta más hacer una reseña positiva que una negativa. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando hay una reseña negativa de un paciente tuyo, donde ha habido un fracaso en la comunicación, porque la mayoría de reseñas negativas es un fracaso en la comunicación, porque complicaciones podemos tener todos. Entonces ya depende, la experiencia de un paciente ya depende de cómo manejemos o cómo tratemos esa experiencia de ese paciente, cómo le resolvemos el problema, cómo lo acompañamos hasta que esté todo solucionado. Pero cuando hay pacientes que no tienen feeling contigo, que buscan culpables donde no lo hay, porque a veces no hay culpables, y pierden la confianza, pues a veces una de las maneras son las reseñas negativas. Pero bueno, que en ese caso, daño. Lo que te iba a decir, pero que incluso sería una experiencia objetiva. En ese caso, me parece muy bien, me parece muy bien que ponga la reseña negativa, que se conteste, pero lo que me parece mal es que si una persona en tu ámbito laboral ponga reseñas negativas sin haber sido paciente sin haber tenido ningún tipo de eso ya directamente no. Hombre, yo creo que eso no se puede consentir de ninguna manera y debería ser el momento de poner el punto y final y decir hasta aquí hemos llegado porque me estás impactando en mi rendimiento laboral. Claro. O sea, no tiene nada que ver, ya no es que yo te aguante tus tonterías, es que estás afectando a mi día a día, claro, a mis ingresos y a mi proyección. Entonces claro, yo ahí ya creo que bueno, en fin. Una vez ocurre esto, si identificamos que hay acoso o situaciones que no se deben permitir, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos están escuchando? Que puede ser cocineros, camareros, enfermeras, médicos que están pasando por una situación similar o que están tratando de aprender un oficio y que la persona que le toca enseñar, pues la humilla. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es identificarlo, para que no pienses que tienes tu problema, sino que el problema es ajeno a ti y que tú le vas a buscar soluciones. Lo segundo, y que me ha enseñado a mí mucho, es documentar. Da igual lo que tú digas, lo que tú veas, que lo haya visto Pepito, fulanito. La gente luego no ha visto nada. Y si no tienes pruebas objetivas, da igual donde tú vayas, que nadie te va a hacer ni caso. Entonces yo creo que eso sería fundamental. Y tercero, si llega el caso, denunciar. O sea, ya no hablo de denunciar de ir a la policía, sino dentro de un centro hospitalario, por ejemplo, que es lo que más conocemos nosotros, pues ir a tu superior directo. Si tu superior directo ya es conocedor de la situación, no pone límites que tú consideras tal, directamente a gerencia médica. O dirección médica, perdón. Y fuera de ahí, nosotros también tenemos como organismos oficiales el Colegio de Médicos. Y si aún así no hubiese ninguna solución por parte de ningún organismo, pues directamente, si tienes que denunciar vía un juzgado normal, para eso están. O sea, no creo que haya... No creo que haya que llegar a... No hay que tener miedo. O sea, que a lo mejor no es necesario llegar hasta ahí, pues no, pero que lo que no se puede hacer es que por como esto nunca se resuelve, no llegar a resolverlo. O esa es la sensación que tengo yo un poco de impotencia. De impotencia, de decir, es que si no se resuelve, pues al final se me va pasando el enfado porque voy consiguiendo otras cosas más positivas y lo voy dejando pasar, y lo voy dejando pasar. Y al final eso se vuelve una bola porque la gente no cambia. Y entonces vuelve a aparecer el conflicto y seguramente el conflicto reanude con más fuerza, porque además este tipo de gente, cuanto menos caso haces, más se envalentonan. Es como que les da exactamente igual que tú no les hagas caso. Eso creo que les genera todavía a ellos una situación de más rabia, de más manía, y hace que vaya la situación a peor. Entonces, si hay que llegar a ponerle fin, pues se pone fin y se acabó. Si es que viene uno por la calle y te tira, te mete un empujón, te roba el bolso y no le denuncias porque pobrecito. O sea, pobrecito, necesitaba el dinero. Pues es que me refiero, es una agresión exactamente igual.
¿Por Sí. qué no lo vas a denunciar? Es más, el del bolso me pega un día. Este tipo de gente te pega todos los días. Claro, A la cabeza, pero te pega todos los días. claro. Entonces, Y ese es el problema de normalizar estas situaciones y no hacer nada. El problema es que tienes que coger el toro por los cuernos pues y eso. evitar que esto le ocurra a personas que vienen detrás. ¿Por qué? Porque al final uno evoluciona o cambia de trabajo o busca un trabajo mejor Sí. o dice, mira, ya no puedo más, tengo una oportunidad y me voy. Pero ¿y las personas que no pueden? ¿Y las personas que están iniciando? Entonces, hay vías. Vamos a organizarnos. Lo primero es documentar todo. Sí. Poner todo por escrito, tomar pruebas de WhatsApp, comunicaciones, apuntar mails, apuntar los testigos que puedan estar alrededor de cuando esa persona diga y fechas algo. concretas. El Fechas día 27 de marzo a tal hora. Exactamente. Lo primero que tienes que hacer es a tu jefe directo, llevarle o por escrito informarle de la situación que te está afectando, que piensas que no es normal, y luego también a dirección médica o a la dirección de donde estés trabajando. En caso de los residentes en formación o estudiantes de medicina, pues obviamente tienen su departamento de docencia. Que también es importante, y en caso de médicos colegiados, el Colegio de Médicos ofrece una muy buena ayuda. Es más, creo que lo puedes hacer por internet, contar tu historia, hacer un escrito y ellos revisarán el caso. Se supone que con esto, pues por lo menos ya estás haciendo un 90% de lo que tienes que hacer. Sobre todo tú te quedas más tranquilo. O sea, porque te quedas como que has hecho algo. Porque de la otra forma es eso, es una impotencia garantizada. Y luego también que, aparte de hacer todo esto, yo creo que como que no hay que perderse en el camino uno mismo. O sea, porque mientras que tú haces todo esto, lo estás pasando fatal. Claro. O sea, porque sientes una rabia y a la vez una ansiedad y es que se pasa mal. Entonces yo creo que en esto también tienes que contar si con la ayuda de un psicólogo o con la ayuda de alguien. La salud mental es muy importante. Exacto, de que te ayude a darte cuenta que no es tu problema. Porque hay veces que cuando te pasan este tipo de cosas, al final acabas sintiéndote como que tú eres el que causa el problema. O sea, que eres conflictivo por ponerle límites a esto. Que si tú no hubieras dicho nada y hubieras actuado exactamente igual que los demás durante años, pues no habría habido ningún problema. Y si los demás han podido, ¿por qué tú no puedes continuar haciendo como que no pasa nada? Entonces, cuando una persona externa tú le cuentas el problema y te hace darte cuenta que eso no es así, que tú no eres el problema, que el problema es cómo se ha manejado una situación concreta, eso ayuda mucho a que seas capaz de seguir dando los siguientes pasos sin miedo a repercusiones y diciendo, mira, yo estoy aquí, lo importante soy yo y lo que venga detrás, pues si tiene que venir es que no es mi trabajo para mí. Muy bien. Y se acabó. Bien. Hay que buscar ayuda siempre. La salud mental es súper importante porque a ti que te ha costado tanto lo que es tu carrera, llegar hasta aquí, Es que la tienes que defender. La tienes que defender, exactamente. Y lo que nos cuesta muchísimo entender también es el hecho de tenerte que coger una baja por un problema de salud mental. O sea, yo he de decir que ciertamente hubo un momento en mi vida que era detractora, hasta que te pasa. Hasta que te pasa. En ese momento te das cuenta de decir, leches, pues es que esta gente lo mismo necesita más la baja que el que tiene un esguince. O sea, por ejemplo, someterte a exposición en tu puesto de trabajo cuando es lo que te genera una ansiedad máxima, eso es horrible. O sea, sobre todo en tu caso, y bueno, en nuestro caso, que estamos tratando con personas. O sea, un paciente merece que nuestro foco y nuestra atención esté sobre él. Claro, 100%. No sobre que lo que vida. estás ahí al lado, no en el nudo del estómago, no en defenderte de una persona o que te vayan a hacer un bullying de por qué has hecho esto. O sea, sí, pero que es verdad que para coger este tipo de bajas, incluso nosotros mismas nos justificamos a ver cómo le voy a decir yo al médico. O no, yo tengo que ser fuerte. Claro, sí, o es que todo el mundo ha pasado por esto. Total. Y es,
una persona que le da alergia a un producto de la fábrica de harinas o lo que sea, le decimos que vaya todos los días a ver si se hace más fuerte y deja de tener asma. No. O sea, no, porque esa persona no puede, le llevas a casa, le medicas y cuando esté mejor le vuelves a incorporar en su centro de trabajo. Pues yo creo que es igual. Tú, a lo mejor es necesario que te separes un poco de la zona de viciosa, que te den herramientas para poder enfrentarte y después volver. O no, en función de lo que tú decidas, si te compensa o no te compensa en la vida. Claro. Pero desde luego no tiene sentido que cada día que vaya sea un agobio para ti y que vaya haciéndose mayor la bola, porque al final le da la razón a la gente que te acosa. Porque esa Totalmente. persona se piensa que ha podido contigo, cada día te ve más inseguro, y no, hay que cortarle la bola. Yo creo que los residentes deberían centrarse totalmente en aprender cirugía y no en cómo sobrevivir en la residencia. El respeto no debe verse para nada como debilidad y que podamos formar excelentes cirujanos sin romper a las personas en el camino. Yo creo que eso tienen que ser los objetivos fundamentales de cualquier tipo de formación en cualquier tipo de ámbito. Sí. Y si estás pasando por esto o si te sientes identificado con esta situación, pues hay que buscar ayuda. Y a lo mejor alejarte del ámbito donde estás, comentárselo a una persona, a tu panadero, a tu frutero, a quien sea, alguien que no esté en el ámbito, o a tu abuela, para ver si esto es normal. Porque aquí es lo que viene el llamado síndrome de Estocolmo. Todo el mundo normaliza una situación de maltrato verbal o de humillación en ámbito de exigencia y no se da cuenta que eso no es normal. No, es que se puede conservar la salud mental y enseñar y trabajar sin ningún tipo de presión, sin humillar, sin destruir a nadie. O sea, simplemente trabajando con educación y con respeto. Es que no entiendo que tengamos que estar diciendo esto aquí. Bueno, me parece que esta gente no ha tenido unos educadores como los nuestros. Pues te voy a decir una cosa, yo creo que en un mundo ideal, y yo creo que eso es muy bonito, si la gente nos hace caso en un mundo ideal, que los residentes o personas que estén en cualquier tipo de formación, enfermeras, y hablamos aquí de residentes porque nosotros lo fuimos, porque estamos en un ámbito muy exigente. Ya no vamos a hablar de machismo porque creo que somos mayorías absolutas en estos puestos, pero son puestos muy exigentes que se requieren muchísima concentración y aparte que tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestra salud mental. Y debemos acostumbrarnos a estar con un foco en eso. Sí. No en otras cosas. Se tiene que exigir que se pueda enseñar, que se pueda trabajar bajo presión, sin humillar y sin destruir a nadie. Pues nada, para concluir el episodio, queríamos deciros que tengáis claro que frenar situaciones que te generen daño, poner límites y pedir ayuda no refleja debilidad, sino cuidarse a uno mismo. Entonces, después de todo esto, solo queremos animaros a que si tenéis cualquier tipo de historia personal que queréis comentarnos o que incluso queréis que hagamos pública o saber nuestra opinión, vamos a abrir un pequeño buzón en Instagram, en Entre Bisturís, donde podéis dejar vuestra experiencia personal. Y la diremos anónimamente. Importante, perdona. Importante. Como siempre, os vamos a dejar colgado este episodio en Spotify y en YouTube. Os leemos en comentarios. Dejamos el bisturí sobre la mesa y terminamos. Hasta la próxima.